Continuamos con el trabajo del doctor Carlos Delgado Díaz. Él presenta el desafío ético de la inteligencia artificial. Es una participación desde La Habana, Cuba. Él es doctor en ciencias filosóficas en Cuba, máster de arts en filosofía en Bielorrusia, profesor de filosofía, profesor titular de la Universidad de La Habana, académico titular de la Academia de Ciencias de Cuba. Ha sido rector de Multiversidad Mundo Real Edgar Morán, decano de la Facultad de Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana, vicepresidente del Comité Nacional Cubano de Bioética, coordinador de la Cátedra Paulo Freire de la Universidad de La Habana, autor de artículos diversos publicados en revistas de diferentes países como Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, España, Estados Unidos, etcétera. Autor de los libros Reinventar la educación, Filosofía política y dialéctica en materialismo y empiriocriticismo hacia un nuevo saber, La bioética en la revolución contemporánea de saber, Bioética y medio ambiente, la revolución contemporánea del saber y la complejidad social hacia unas ciencias sociales de nuevo tipo, límites socioculturales de la educación ambiental, diccionario temático Ernesto Che Guevara, Cuba Verde, Ecología y Sociedad, Estudios. Su actividad docente e investigativa ha sido premiada en la URSS, México, Argentina y Cuba. Sin duda, esperamos con gusto la participación del doctor Delgado. Muy buenos días a todos los que no había saludado antes. Quiero referirme en esta presentación a los desafíos éticos de la inteligencia artificial. Aclaro, no se trata de problemas éticos, se trata de desafíos. Detrás de estos desafíos, de cada uno de ellos, hay una multitud de problemas éticos que van emergiendo. Algunos ya emergieron y están frente a nosotros, reclaman solución. Otros presupongo que emergerán en el futuro. Pero es una problemática de desafíos, es decir, posturas, puntos nodales estratégicos para entender la relación de la ética de la inteligencia artificial con los procesos tecnológicos contemporáneos y la vida cotidiana de las personas. La siguiente, por favor. Aquí es inevitable, para referirme a los desafíos éticos, referirme a también desafíos de carácter epistemológico. La ética no cuelga solo en la ideología y el planteamiento general de las costumbres. La ética está estrechamente vinculada al conocimiento, y en materia de tecnología y ciencia, la relación entre ética y conocimiento es fundamental esclarecerla. Considero que hay un conjunto pequeño de desafíos epistemológicos, de fundamentación de los conocimientos, de ideas erróneas que tenemos en la cultura occidental, que debemos explorar un poquito para poder entender la magnitud de los problemas éticos y la calidad de algunos de los desafíos éticos que trataré a continuación. La siguiente. Quiero referirme a un documento de la UNESCO, la recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial, que fue resultado del trabajo de un grupo de expertos durante el periodo de la pandemia y se publicó en noviembre de 2021. Creo que es un documento importante porque expresa el esfuerzo de la UNESCO, una conceptualización consensuada entre representantes de muchas naciones del mundo y que da un concepto de inteligencia artificial. Yo me voy a basar en ese concepto de inteligencia artificial. Después vamos a ver otros aspectos del documento. Dice el concepto de inteligencia artificial que maneja la UNESCO: sistemas capaces de procesar datos e información de una manera que se asemeja a un comportamiento inteligente y abarca generalmente aspectos de razonamiento, aprendizaje, percepción, predicción, planificación y control, la representación del conocimiento y el razonamiento, la búsqueda y la optimización. Pasemos a la siguiente. Este conjunto de palabras que están enlazadas en la definición tienen un valor diferente y hay tres que son fundamentales. La siguiente, quedémonos ahí. Del conjunto de cualidades que se trabajan en la definición de la UNESCO, la predicción es una que tiene un potencial enorme para la apertura de desafíos de carácter ético. La adopción de decisiones por los sistemas de inteligencia artificial igualmente tiene esa potencialidad. Y los grados de autonomía que tendrán los sistemas de inteligencia artificial también tienen una potencialidad enorme como desafío, para generar desafíos de tipo ético. Le llamo la atención porque depende mucho de cómo definimos la inteligencia artificial, el modo en que entendemos los desafíos éticos que tenemos delante. Muchas veces se piensa que la ética no ha cambiado,
que la ética sigue siendo la misma y con respecto a la inteligencia artificial puede llegar un experto, plantarse frente a un micrófono y hablar de los problemas éticos de la inteligencia artificial. No es posible. Hay un marco que es cognitivo, que tiene que ver con la historia de la ética, que tiene que ver con los cambios en la ética, que tiene que ver con la bioética y la relación entre la ética y la tecnología que debemos tomar en consideración. Con relación a la inteligencia artificial, muchas veces se piensa en la inteligencia artificial como un resultado o por el resultado que esperamos de ella. Por ejemplo, un razonamiento más rápido, una toma de decisiones más rápida, y no entendemos que eso afecta directamente a las relaciones no solo comunicacionales, sino las relaciones de poder entre los seres humanos. Por eso llamo la atención sobre estos tres elementos clave de la definición de inteligencia artificial. Se afecta la predicción, la adopción de decisiones y los grados de autonomía. Siguiente, por favor. Veamos someramente los desafíos epistemológicos. Voy a representarlos por preguntas. ¿Cuánto conocemos del conocimiento humano? Detrás de nuestro desconocimiento del conocimiento humano, nuestras limitaciones en el conocimiento de la naturaleza del conocimiento humano, de su propia fundamentación, tenemos una potencialidad enorme de desafíos éticos vinculados a la inteligencia artificial. Si no conocemos a profundidad el conocimiento humano, ¿cómo pretendemos conocer la relación del conocimiento humano con un conocimiento generado a través de dispositivos tecnológicos? Fíjense que no digo que es algo negativo o positivo, me salgo de esa lógica bivalente. Es un desafío entender la problemática del conocimiento humano y entender entonces la inteligencia artificial en relación con el conocimiento humano. Segunda pregunta, ¿qué fundamentos tiene el conocimiento humano? No ya cuánto conocemos del conocimiento humano, sino cómo fundamentamos el conocimiento humano. Todavía millones de personas suponen que los seres humanos somos esencialmente seres racionales y que la racionalidad es un atributo fundamental del conocimiento humano. La neurociencia está diciendo cosas muy diferentes sobre la racionalidad y la emocionalidad humana, sobre el lugar de las emociones en la actividad humana y en la generación de conocimiento. La fundamentación del conocimiento humano es problemática. Mucho más problemática es y desafiante es la fundamentación del conocimiento que emane de los sistemas de inteligencia artificial. Tercera, ¿qué significa conocer desde el punto de vista humano? Hay una relación estrecha entre el conocer humano y el sentirnos humanos, el entender qué significa ser humano. Nuestro conocimiento nunca es el conocimiento calco del mundo, nunca es un reflejo exacto del mundo exterior, es una creación humana, es una creación que produce valor dentro de un contexto que es igualmente un contexto humano. Es conocimiento para nosotros. ¿Para quién será el conocimiento generado por la inteligencia artificial? Supuestamente es para nosotros. ¿Lo será? ¿Cómo lograr que lo sea? Ese es un desafío fundamental. Siguiente, por favor. Hay 5 ideas de nuestra cultura que hoy son ideas dominantes, circulan por todas partes, que a mi juicio son completamente erróneas. Solo las voy a mencionar, después en el debate podemos profundizar en cada una de ellas. Hay muchas personas que piensan que con el conocimiento científico es suficiente. No basta con el conocimiento científico. El conocimiento humano es más que conocimiento científico. El conocimiento humano se nutre de diversas fuentes y produce una variedad de conocimientos que son útiles y positivos para la vida. Y esta es una idea muy sembrada en nuestra cultura que afecta fundamentalmente la creencia con respecto a la inteligencia artificial que nos proveerá de un mejor conocimiento porque está basado en ciencia y es un desarrollo tecnológico. Y esa es una suposición completamente errónea. Segundo, la tecnología es subordinada a la ciencia y un mediador, es una aplicación de conocimiento. Es una idea absolutamente falsa. La tecnología genera conocimiento propio, tiene autenticidad e independencia con respecto al conocimiento científico. Está enlazada al conocimiento científico, está vinculada con el conocimiento científico, pero es otra forma de producción de conocimiento y de actividad humana. El mundo se estructura en espacios escalonados. El mundo está estructurado en una escalera. Esa es otra idea errónea. Suponemos un mundo físico al cual se superpone un mundo químico, un mundo biológico, un mundo social, psicológico y consciente. Es como ascender por una escalera. El mundo está perfectamente estructurado y vemos la relación entre los niveles del mundo. Lo que nos dicen las ciencias de la complejidad es que esa estructuración responde a una praxis humana que está desapareciendo. El mundo asemeja más una red de relaciones y por tanto adecuar nuestra representación de la ética a una ética relacional y vinculada a una red es muy diferente a una ética de un mundo estructurado y segmentado en sectores separados, bien separados y como escalones de una escalera. La otra gran idea
que es completamente errónea la noción de objetividad, que justifica las acciones humanas supuestamente porque hemos logrado objetivar el conocimiento. Entiéndase que no estoy diciendo que objetivar el conocimiento sea malo. Es fundamental objetivar el conocimiento, pero hay que entender que cuando objetivamos el conocimiento nos desprendemos de una parte importante de la subjetividad humana, para bien en cuanto a la objetivación del conocimiento, en cuanto a la concreción del conocimiento, y para mal cuando suponemos que ese conocimiento exacto vale para todas las situaciones, vale para el futuro y suplanta el resto de los conocimientos que han sido omitidos. La objetivación es fundamental, es un paso fundamental en la obtención de conocimientos en una dirección, pero la generalización, el compartir conocimientos combinados con las emociones, con los valores humanos, es fundamental también. En ese sentido, la objetividad es un sesgo y tenemos que entenderla como un sesgo, no como un elemento que está a nuestro favor. Y la otra idea que mencioné al inicio indirectamente o la mencioné de pasada es que suponemos que el mundo tiene un orden racional y nosotros dotados de una mente racional podemos entender el orden del mundo. La cuestión se nos presenta mucho más compleja. El orden racional es un invento humano a partir de un conocimiento construido de las relaciones sobre el mundo y la naturaleza. Y a partir de ahí hay una retroalimentación de la idea del mundo con la idea de la racionalidad. Es una construcción humana tan racional como cualquier otra construcción humana que pueda ser irracional. En aquí creo que ayuda un poco la idea de Morán sobre el hombre que juega, el hombre que es racional, el hombre que es lúdico, el hombre que es irracional y demente. Lo somos todos al mismo tiempo y así lo es también nuestro conocimiento. Y eso es importante que lo tomemos en consideración. Si seguimos considerando que una ética pertinente es una ética racional que se basa en la idea de un mundo estructurado, de una tecnología que es subordinada a la ciencia, de un conocimiento científico que es suficiente, podremos cederle entonces el tribuno de nuevo, la tribuna se la cederíamos de nuevo a un experto que nos va a venir a hablar de inteligencia artificial porque él sabe de computadoras, o porque él sabe de tecnología, o porque él trabaja la inteligencia artificial. Hay un desafío aquí social fundamental. Después lo voy a profundizar un poquito. Los desafíos de naturaleza ética no corresponden hoy a expertos. Necesitamos el concurso de los expertos, pero trascienden en la expertise, trascienden el espacio académico, trascienden el espacio de producción tecnológica, ingeniería y científica. Es un problema humano fundamental el que tenemos delante. La siguiente, por favor. Hay un quinto y un sexto desafío de carácter epistemológico. Entender la epistemología como contexto global. Seguimos hablando de tecnología. No vivimos ya en un mundo tecnológico. Desde la década del 70 estamos viviendo una fase hipertecnológica o metatecnológica en el desarrollo de la tecnología. Eso es importante entenderlo porque han cambiado dos cosas fundamentales. Ha cambiado el lugar de la tecnología en la vida social y ha cambiado el lugar de los humanos en la tecnología. Ahora nosotros le pertenecemos a la tecnología, formamos parte de la tecnología, porque desde la tercera revolución industrial se afecta directamente no solo la vida material de los seres humanos, sino la comunicación humana. Y con la cuarta revolución industrial se afecta la toma de decisiones. Y como lo he dicho en muchos foros, insisto mucho en esta idea que está circulando desde la década de los 90 del siglo XX y todavía no se asimila, es importante entendernos parte de la hipertecnología, porque está en nosotros la hipertecnología. No podemos hoy hacer nada sin participar de ese medio tecnológico. Esos dos elementos. La tecnología ha dejado de ser un proceso para convertirse en un medio en el cual se realiza la actividad humana. Y segundo, nosotros somos parte, formamos parte de la tecnología. Son dos elementos claves de la hipertecnología que en la inteligencia artificial detonan una serie importante de desafíos de carácter ético. Y por último, la siguiente, por favor. El último de los desafíos epistemológicos. Esta es solo una ilustración, la podemos pasar. La siguiente. El lugar de la ética y la bioética. Tenemos una ética general, pero no podemos entender la posibilidad, o no podemos intentar hacer posible una solución a los problemas éticos vinculados a la inteligencia artificial y a los desafíos éticos que representa la inteligencia artificial si suponemos que con la ética en general basta, con las éticas que venimos arrastrando a lo largo de la historia que están bien justificadas y nos dan una justificación de un deber ser moral. Necesitamos una plataforma creada precisamente bajo el impacto de las tecnologías en la década del 70, que es la bioética.
Debe haber un diálogo entre los planteamientos de las teorías éticas generales y el planteamiento de las teorías dentro del campo de la bioética. No estamos hablando de problemas éticos en general. Estamos hablando de problemas bioéticos que se hacen universales y son problemas éticos generales. Es decir, el camino es inverso. Para solucionar y atender este tipo de problemas debemos concentrarnos primero. Creo que este es un elemento importantísimo. Para abordar este tipo de desafíos éticos necesitamos entender el lugar especial de la bioética en la historia de la ética, que es una ética dialogante, es una ética de formación de consensos, es una ética, la bioética, que nos convoca a dialogar entre los seres humanos para buscar soluciones temporales a los problemas, porque los tendremos que revisar pasado mañana, si no es que tenemos que revisarlo de nuevo mañana. Es decir, no es una ética para dar soluciones definitivas, soluciones últimas y de una vez y para siempre a los problemas que se nos presentan. Si ustedes analizan las tribunas en las que se debate hoy en la problemática de la inteligencia artificial, primero le damos la palabra a las personas que son expertos en inteligencia artificial porque trabajan en la creación de sistemas de inteligencia artificial. Y segundo, suponemos que puede haber una solución definitiva a los problemas éticos que se presentan. Eso es una expresión bien clara de la ausencia de una perspectiva bioética en el tratamiento de los problemas éticos. Hasta aquí los problemas epistemológicos. Vamos a pasar a los desafíos de naturaleza ética, que son al mismo tiempo desafíos de naturaleza existencial. La siguiente, por favor. Voy a referirme aquí, antes de entrar en los desafíos, como preámbulo a los desafíos, de nuevo al informe de recomendaciones sobre la ética de la inteligencia artificial de la UNESCO, de noviembre de 2021. Ellos dividen la problemática en 4 valores y un conjunto de 10 principios que deberían tomarse en consideración. Es un documento muy bien pensado. Podemos pasar a la siguiente para ver los 10 principios. Aquí están los 4 valores. Aquí están los 10 principios. Está muy bien pensado y muy bien fundamentado. Está consensuado. Pero ¿saben qué? En este momento, en los debates de inteligencia artificial y sobre la ética de la inteligencia artificial, es letra muerta. Prácticamente todo el mundo voltea la mirada hacia el lado de los intereses y trata de solucionar la problemática ética que no altere, que no arañe la superficie brillosa del interés que está detrás de la creación de determinados sistemas de inteligencia artificial. Yo creo que el documento de la UNESCO es un referente de buen trabajo ético y bioético, pero no basta con el buen trabajo desde el punto de vista ético y bioético. Hay que hacer activismo social y ser proactivo, porque si se queda todo en un documento, seguimos en la misma circunstancia en que nos encontramos hoy. Vamos a ver ahora varios de los desafíos. Creo que son en total 11 desafíos lo que yo les planteo cuestionarlos, tomar en consideración. La siguiente, por favor. Primer desafío. Hay una especie de alarmismo ético existencial, una especie de miedo a la inteligencia artificial, miedo a la tecnología, tecnofobia. Si no ponemos freno a la tecnofobia y ponemos a un lado la tecnofobia, hacemos un alto y le ponemos la tecnofobia, igual que la tecnofilia, al margen, no podemos avanzar un paso. La tecnología no es una realidad que debemos aceptar, porque no es un conocimiento científico. La tecnología es creada dentro de un contexto social y responde a necesidades sociales. Esa es una verdad de perogrullo en los estudiosos de la filosofía de la tecnología. La tecnología no tiene el valor de objetivación que tiene el conocimiento científico, las teorías científicas y demás. Aunque esté basado en conocimiento científico, es un producto humano altamente vinculado al conocimiento de las personas y al quehacer de las personas en una sociedad. La tecnología siempre lleva valores. Por tanto, la tecnología ni es mala per se, ni es buena per se. Necesita ser analizada desde la posibilidad del contexto en el cual va a ser utilizada. Ese es el famoso problema de la transferencia tecnológica. Por tanto, pongamos a un lado la tecnofilia y la tecnofobia y analicemos la tecnología con la cabeza clara, con las emociones claras y con el sentido de pertenencia a una cultura bien claro. Hay un debate cultural implícito que es necesario realizar. Segundo, es muy importante entender el lugar de la ciencia ficción. Le agradezco a la doctora Pozzoli que adelantó algunas ideas en este sentido. La ciencia ficción es un factor dominante hoy en la formación de criterios humanos sobre la inteligencia artificial, porque fue la primera que se acercó al tema, porque ha llegado a capas de todas las generaciones, los de mi generación hoy y los de las nuevas generaciones. Pero es ambivalente. Por un lado nos aprecia un futuro posible, por el otro lado
reduce la problemática a ciertos sentidos de catastrofismo, de violencia, de problematización exagerada de la problemática ética. Contribuye a pensar el problema humano, es un valor importantísimo. La ciencia ficción es la primera que lo ha hecho. Por tanto, no es ni aceptable 100%, ni desechable 100%. Necesitamos aprender a manejarla y manejarla inteligentemente en el debate ético, porque tiene mucho que ofrecer, no porque haya una buena ciencia ficción y una mala ciencia ficción, sino porque ella misma en su ambivalencia nos muestra la complejidad del problema que tenemos de los problemas que tenemos delante y del desafío ético existencial que tenemos delante. Siguiente, por favor. Lo que les decía hace un rato en términos cognitivos de la hipertecnología es muy importante entenderlo también a nivel de desafío ético existencial. Ubicarnos en el contexto hipertecnológico y en el cambio hipertecnológico es fundamental para entender el cambio profundo a que nos enfrentamos. Yo les voy a poner un ejemplo sencillo. Hay mucho debate ético sobre la pérdida de diversidad en las redes sociales, por ejemplo. Es un debate banal. ¿Por qué? No porque no sea importante el tema de la privacidad, sino porque el hecho es que la privacidad cambió. Y si cambió la privacidad, entonces cambia nuestra actitud social ante la privacidad. Ese es el problema ético fundamental. De la misma manera que no vamos a la playa con la misma ropa que vamos a una conferencia, es lógico que cuando entremos en el espacio tecnológico adecuemos nuestras conductas y lo que comunicamos al espacio tecnológico en el cual nos estamos desenvolviendo. Eso no ocurre y eso produce el problema de la privacidad. Por un lado, por el lado del usuario, por el lado del que genera la tecnología y utiliza la tecnología para generar el espacio, hay otras problemáticas éticas. Pero lo que les llamo la atención es que en el fondo no está ni la buena intención ni la mala intención de alguien, aunque pueda ocurrir en casos particulares que hay buena intención o que hay mala intención. Hay un cambio fundamental que ya ha ocurrido. Estamos viviendo en la fase hipertecnológica, no estamos viviendo en la fase tecnológica. Les llamo la atención sobre esto de nuevo porque es fundamental. Es un error garrafal decir que estamos en una fase técnica o decir hoy que estamos en una fase técnica y todos lo entendemos. ¿Por qué? Porque con la primera revolución industrial entramos en la fase tecnológica. Pero es que ya entramos desde la década del 70 del siglo XX en la fase hipertecnológica y seguimos hablando de tecnología, como si estuviéramos viviendo en la fase tecnológica. Y eso cambia en este desafío particular de carácter ético, lo que cambia es el sentido de cuál es el objeto de la problemática ética. Porque el objeto de la problemática ética, en el ejemplo que estoy utilizando de la privacidad, no es que alguien nos quita la privacidad. El objeto de interés ético fundamental en la nueva fase en que nos encontramos es cómo ha cambiado la privacidad, cómo el cambio en la privacidad modifica las conductas humanas e influye en el modo en que los humanos nos sentimos humanos. Es decir, aquí hay una problemática ética fundamental que se escurre tras la banalidad de suponer que alguien nos quita algo o alguien nos ofrece algo. No estoy diciendo que no haya personas que lo hacen intencionalmente en una o en otra dirección, a favor de la equidad, en contra de la equidad. Estoy hablando de que se nos escapa el problema fundamental cuando nos centramos en el único problema del problema ético como tal y no entendemos el desafío ético existencial que está tras el cambio hipertecnológico. Cuarto, en la problemática de la inteligencia artificial hay un problema de valores implícitos. En general, como he dicho antes, toda tecnología desarrolla una introducción de valores humanos. Viene de una sociedad, fue creada por un interés social, no fue creada por un interés cognitivo abstracto, por un interés de producir algo. Por tanto, trae la huella de la sociedad. Y una de las huellas fundamentales que trae son los valores. Es más, intencionadamente los gobiernos y los poderes del mundo piden que la inteligencia artificial importe los valores de la sociedad. El primer gobierno que lo pide es el gobierno de los Estados Unidos, que todas las creaciones tecnológicas extiendan los valores de la sociedad norteamericana por el mundo. Entonces hay una problemática valorativa, hay un desafío valorativo y tras el desafío valorativo hay una inmensidad de problemas éticos. Pero le llamo la atención porque se suele suponer que la problemática de la inteligencia artificial es una problemática cognitiva y de proceso, no una problemática de valores. Y es una problemática de valores. Quinto,
hay una tendencia muy marcada, quizás debí poner esta como segunda, que es una de las más simples, en que entender el tema como un tema de ventajas de la tecnología y desventajas de la tecnología. Si nos quedamos en el nivel de apreciación ética de que la tecnología de la inteligencia artificial tiene ventajas y tiene desventajas, perdemos la oportunidad de entender que la tecnología de la inteligencia artificial, como cualquier otra hipertecnología, produce cambio social directo. Es decir, en el momento en que entro en relación con la tecnología, ya empezó a cambiar la sociedad, porque lo que afecta es la toma de decisiones en la sociedad. Por tanto, el centro de la atención no debería ser las ventajas y desventajas que nos ofrece la inteligencia artificial, sino cómo nos cambia la inteligencia artificial. Cómo nos cambia. Y ese cómo nos cambia tiene consecuencias en lo que es ventajoso y lo que es desventajoso para la sociedad. Y cada sociedad tiene que juzgarlo desde su nivel de entrada a la inteligencia artificial. Sería incorrecto que sigamos suponiendo que todas las sociedades son iguales, estamos globalizados y por tanto todos somos equivalentes y en todas partes se puede introducir todo de la misma manera. No puede ser. Se necesita una atención a la diversidad de culturas y a la decisión que debe tomar cada cultura de si le es conveniente o no un cambio tecnológico determinado. Esa pregunta es pertinente. Sería absurdo tenerla con respecto al conocimiento científico, pero no es absurdo tenerla con respecto al conocimiento tecnológico, porque el conocimiento tecnológico, repito, ha nacido de una cultura, ha nacido de una sociedad que se interesó en producir algo y para otra sociedad eso no puede ser representado como una ventaja o como una desventaja. Debería ser representado como un reto de cómo nos va a cambiar esa introducción de la tecnología. La siguiente lámina, por favor. Otro elemento fundamental del cual dependen una multitud de problemas éticos dentro del desafío ético existencial es la alianza que existe entre ciencia y capital desde los orígenes de la modernidad. Pero eso no es una confabulación, no es una conspiración de los capitalistas con los científicos, como a veces aparece en la prensa. No se trata de una conspiración, se trata de la forma histórica de desarrollo de la ciencia en que nos encontramos. La ciencia o está aliada al interés del capital y al interés del progreso económico, o sencillamente no tiene recursos para desarrollarse. Ese es el momento histórico en que vivimos, es la forma histórica en que se produce el cambio tecnológico. Entonces, no banalicemos una problemática tan fundamental como esta. La alianza ciencia-capital tiene algo que decirnos sobre la inteligencia artificial y lo que se hace, se aprueba, se desaprueba, se acepta o no se acepta de la inteligencia artificial. No seamos ingenuos. Por un lado no es una conspiración, pero por el otro lado no es inexistente. Es el marco de realización de la vida de la tecnología en nuestra sociedad. Tomémoslo en consideración porque la multitud de problemas éticos que esto genera es grandísimo. Séptimo, ¿qué cambios traerá consigo la inteligencia artificial? Alguien nos habla de cambios positivos, cambios negativos, ventajas, desventajas, pero ¿qué cambios traerá consigo? No sabemos cuántos. Es una agenda abierta de cambios que traerá consigo, pero sí sabemos que serán cambios directos en la vida social. Cuando hablo de cambios directos en la vida social, que lo mencioné antes y no lo expliqué, es muy importante que tomemos en cuenta que cuando se inventó la fábrica, las personas entraban por la puerta de la fábrica, trabajaban en la fábrica y salían de la fábrica para sus casas. Y haciendo esa vida cotidiana en la fábrica surgió una nueva clase social dentro del contexto de la sociedad. Esa fue una consecuencia indirecta del proceso que tenía lugar en las industrias. Lo que ocurre con nosotros, con las tecnologías actuales y con la inteligencia artificial, en la comunicación real que estamos realizando cada uno de nosotros, es un cambio social directo. Es decir, estamos cambiando directamente con la introducción de los dispositivos tecnológicos. No pensemos en lo que nos va a ocurrir de aquí a 20 o 30 años, que hay que pensarlo también, por supuesto, sino pensemos primero lo que nos está ocurriendo, de hecho, en el momento en que introducimos un sistema de inteligencia artificial. 2 días después de que ya ChatGPT estaba funcionando, ya había problemas en las escuelas, con estudiantes copiando, estudiantes de pregrado y de posgrado, copiando información y dando tareas falsas. 2 días, 3 días después. Es decir, el cambio se hace inmediato. 8. Esta pregunta es filosófico especulativa, pero no es superflua. Es una pregunta fundamental. ¿Será soportable para los humanos la inteligencia artificial? Es decir, vivir en diálogo con la inteligencia artificial, ¿será soportable para los humanos? O dicho en otro sentido, en sentido de problema, ¿qué multitud de problemas de carácter psicológico, cognitivo y de organización social traerá consigo la inteligencia artificial? Es un abanico.
un abanico de problemas. Novena, ¿no? Estos son los componentes del desafío ético existencial, o modos de entender el desafío ético existencial. ¿Cómo vamos a entender la responsabilidad? En la década del 70, Hans Jonas nos dijo que la responsabilidad era fundamental que la entendiéramos en su relación con la tecnología. Y eso es válido. Es fundamental que lo incorporemos a nuestra comprensión de la responsabilidad en la inteligencia artificial. Pero tenemos un problema práctico. Si las decisiones las toma el sistema de inteligencia artificial, él es responsable de las decisiones, pero no tiene conciencia moral. Si no tiene conciencia moral, tendríamos que trasladar las decisiones a los seres humanos que han participado en el proceso. Y son miles los que participamos en un proceso de creación de un sistema de inteligencia artificial. Y son millones quienes la utilizamos, porque quienes potencialmente podremos utilizarlo. Por tanto, la cuestión de la responsabilidad tiende a diluirse. Les pongo el ejemplo del accidente de Uber de 2018, si la memoria no me falla, que vino a dirimirse el juicio este año. La única persona condenada por el accidente de Uber fue la persona que venía de supervisor, que estaba viendo un programa de televisión en ese momento y no estaba atendiendo a sus funciones de trabajo. Los ingenieros de Uber que sabían desde perfecto, desde hacía meses y no habían hecho nada, no fueron condenados. Uber como empresa tampoco. Si las consecuencias de la inteligencia artificial con respecto a la responsabilidad toman ese camino, entonces el último usuario de la inteligencia artificial donde se presenta el problema sería siempre el responsable. No creo que esa sería la solución. Necesitamos pensar el problema de la responsabilidad con respecto a la inteligencia artificial. Me refiero a responsabilidad en general, pero me refiero en específico a responsabilidad moral. La siguiente, por favor. 2 minutos, doctor, por favor. Sí, creo que me da tiempo. ¿Quién toma las decisiones y quién controla un ente inteligente? Esa es una pregunta fundamental. Si queremos la inteligencia artificial para que tenga un control humano absoluto, creo que no nos hace falta inteligencia artificial. Para eso nos basta una figura familiar dominante, como puede ser el padre paternalista, el padre machista, mejor dicho, o la suegra en la figura de la familia humorística. No tiene sentido. La inteligencia, el ser inteligente controla sus acciones. Y en este caso estamos creando un tipo de inteligencia que no es capaz de controlar sus propias acciones. Ahora, ¿quién controla los poderes humanos? Ese es el punto número 11. ¿Quién controla los poderes humanos que están tras la inteligencia artificial? A los humanos no controla la moral, la ética, la ley. Cuando digo la ley, digo la economía, las relaciones sociales codificadas en los códigos generales, en los códigos legales en sentido general, el funcionamiento de la comunidad moral, la deliberación ética, la bioética y la política. No tenemos nada de eso, no tenemos ese contexto para la inteligencia artificial, ni lo tenemos en la forma humana porque no estamos preparados, ni tenemos una ética y una proactividad de los sistemas de inteligencia artificial. Entonces, necesitamos que cada vez más esto sea un asunto público y de deliberación pública. Esa sería la vida de creación de los instrumentos necesarios para controlar los poderes que se favorecerán con la inteligencia artificial. La siguiente. La pregunta fundamental de todos estos desafíos o de este que engloba este desafío ético existencial es muy simple. El lado humano de esta tecnología, ¿cuál es? ¿Qué haremos con la tecnología nosotros, los seres humanos? ¿Cómo nos cambiará a nosotros, los seres humanos, esta tecnología? ¿Seremos con esta tecnología una amenaza mayor para nosotros mismos o seremos una amenaza menor para nosotros mismos? Ese es el desafío de los desafíos éticos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Por favor, abrimos el espacio para 2 participaciones concretas. Preguntas, comentarios breves, por favor. Adelante, doctor Pedro Guevara. Bueno, felicidades al doctor después de escuchar su brillante ponencia. En el contexto de la última pregunta, ahí se sitúa digamos, una contradicción que tiene una dialéctica en múltiples sentidos. O sea, a mí en lo personal, después de escucharlo, me queda claro
que un algoritmo, ¿no? No va a poder tocar esa dimensión humana desde lo ético que usted está interrogándonos al final. Y tenemos muchos casos al respecto, incluso en el primer mundo, incluso en Europa, ¿no? Yo entiendo que el algoritmo y la inteligencia artificial en cuestiones, por ejemplo, de los sistemas digitales, de la cartografía digital, ¿no? Todo estos conocimientos, aportes que se generan, ¿no? Con las fotos de satélite, con las altas proyecciones desde la lógica difusa hasta planteamientos probabilísticos muy avanzados. Pero a mí me queda muy claro que más bien el algoritmo aplicado y en estos sistemas de inteligencia artificial o de otros reflejan niveles de injusticia, de tratamiento, de manejo de lo humano por estas miradas más bien matemáticas e informáticas. Gracias, doctor Guevara. Adelante, Ludwig, por favor. Sí, muy breve, como se ha recomendado. Gracias. Su comentario, doctor, respecto de Byung-Chul y todo ese planteamiento sobre infocracia, por ejemplo. El comentario, doctor, sobre el surcoreano Byung-Chul y su abordaje del tema en relación a la infocracia. Gracias. Adelante, doctor Delgado. Bueno, sobre la primera observación me parece crucial. Efectivamente, hay un problema de asimetría en la forma de control. Tenemos una sociedad humana que tiene diversidad de formas de control. Control moral, control jurídico, control social, control económico en la empresa, una diversidad de formas de control. Y no logramos el control absoluto de la sociedad. ¿De dónde salió la idea de que podríamos lograrlo con algoritmos? Es absurdo suponer eso. Necesitamos entonces pensar la ética de la inteligencia artificial proactivamente, pero no la podemos pensar desde estratos, desde grupitos, desde expertos que trabajan la inteligencia artificial. Hay que pensarla con el público. Pensar con el público es diferente, pues bien, diferente no, es difícil. Es difícil pensar con el público, claro, porque hay diversidad de niveles culturales, de apreciaciones, de conceptualizaciones, de comprensiones. Es dificilísimo, pero esa es la sociedad real. Esa es la que va a sufrir o a favorecerse con la inteligencia artificial. Por tanto, no podemos entrar en una dinámica de introducción de la inteligencia artificial al margen de la sociedad real. Debería ser en diálogo con la sociedad real, y la sociedad real tiene múltiples voces. Es un diálogo difícil, pero es un diálogo fundamental. Actualmente lo que existe es un sesgo total y completo. Un sesgo que afecta muchísimo. Porque a veces un grupo pequeño, algunos han sido tan conscientes que se han dado cuenta y han llamado la atención. Un grupo de 6 ingenieros trabajando la codificación de cómo piensa una multitud de personas, cómo piensan millones. No puede ser, pero así es como se está haciendo. Y la segunda, la verdad que yo no he trabajado al filósofo coreano de nombre de pronunciación difícil para mi voz y para mi cerebro. Y no puedo darle un criterio porque no lo he leído, la verdad. Gracias, doctor Delgado.